La experiencia Global. ¿Cómo fue la experiencia de ser repartidor? Básicamente al principio eras como alguien independiente a la empresa que hacía sus repartos que ellos te sugerían. Podías trabajar para Uber Eats y para otras aplicaciones, como que no te pedían exclusividad de nada. Básicamente estabas con tu móvil, tu medio de locomoción, te caían pedidos, los aceptabas o no. Ahora, cómo te caían pedidos siempre fue un misterio, nunca estuvo del todo claro. Sí estaba sugerido que depende tu medio de locomoción, el ratio, el rango de pedidos que te puedan caer, porque uno tiene que ir a buscar el pedido a la tienda y luego a repartir. Por eso muchos repartidores se quedan en la puerta de las tiendas porque tienen proximidad con la tienda, entonces llegan más rápido y se supone que la aplicación le da prioridad al que está más cercano a la tienda. Así era en ese momento, no sé cómo será al día de hoy. Entonces, por un lado tenés lo que es el reparto mismo, por otro lado tenés lo que eran los impuestos, porque vos por cada pedido que hacías tenías que pagar los impuestos de ese pedido también. Entonces, al final de cada trimestre tenías que hacer la declaración de impuestos de todos tus gastos, tu comida, tu gasolina, todo lo que involucra tu medio de locomoción, todo lo que involucre gastos, tu trabajo, tu móvil, todo. Es decir, los gastos fijos, los gastos del trabajo mismo, ¿no? Por los servicios ofrecidos a Globo. Eso era un 40% de lo que se contaba de todas tus ganancias. Es decir, por tus manos pasaba mucho dinero, pero poco se quedaba. Eras como un pasamano. ¿Por qué? Porque todo ese dinero, el 40% iba, 20% para IVA, impuesto al valor agregado, y 20% para IRPF, lo que serían las ganancias en Argentina. Entonces son difíciles de hacer los números, porque era una ilusión de que uno tenía día a día, salía y podía llegar a tener efectivo. Muchos pedidos son en efectivo y muchos pedidos son en tarjeta, depende del lugar donde te muevas. Algunas tiendas también tenías que pagar en efectivo. Entonces tenía esa falsa sensación de que eras libre, que salías a trabajar cuando querías. Obviamente si no trabajas no tenés dinero. Por otro lado tenías efectivo y a veces le podías deber a Globo. Porque hay un balance del efectivo que Globo te da, porque hay gente que paga en efectivo y ese balance a veces Globo te lo quita o por cajero automático pagando dinero, o en las tiendas, algunas tiendas también habría que pagarle en efectivo. Por otro lado tenés lo que es el trabajo de sí. El trabajo es una demanda rara, porque no cada día es único en la gastronomía. Casi todos los pedidos son de gastronomía, algunos pedidos eran de supermercado, pero la gente que trabaja en gastronomía sabe que difícilmente hay 2 días iguales, que el consumo es inesperado a veces para la gente. Hasta que no comienza un partido de fútbol no comienza a hacer los pedidos, es decir, se hacen grandes cuellos de botella, y eso es lo que un poco Globo venía a solucionar, además de que muchas tiendas pequeñas no tengan la arquitectura de gastos para sostener repartidores pagándole mensualmente y eso. Entonces son como repartidores libres que cada tienda podía ofrecer sus servicios, ¿no? Esa es la teoría. Pero como repartidor podías ir en patinete, en mi caso en skate, ¿no? En moto, en auto. Cada uno hace sus números. En auto yo veía que te tiraba más pedidos de supermercado. En patinete se supone que te tiraba pedidos de menores a 6 kilómetros, de mayor proximidad, y a veces por zonas, por el puerto, por la playa, zonas donde hay un caudal peatonal importante, donde se puede acceder caminando, inclusive no solo en patinete. Eso también lo tenía mucho en cuenta. Por supuesto que tu experiencia cambia mucho, depende de la ciudad donde vos estés, porque si estás en una ciudad que es muy transitable, que se camina mucho,
es una experiencia para los patinetes, o si estás en una ciudad rodeada de autovías, que son todos barrios cerrados y autovías y barrios cerrados y autovías, ahí el patinete tiene poco que hacer, es más una motocicleta. Muchos en motocicleta y muchos en patinetes, pero esto depende de los límites de cada uno. Mucha gente no tiene registro, como mi caso, o determinadas cosas. Entonces uno aprende el oficio de los pedidos de la ciudad, de dónde salen más pedidos. Evidentemente, en mi caso, el 90% de los pedidos salían de McDonald's o más. Así escandaloso era la diferencia. Después había pedidos de supermercado, pero muchas veces no son los más amables de hacer, porque llevaba 6 u 8 kilos, o creo que el límite es 8 kilos, y a veces lo podías dividir, y tampoco es lo más amable dividirlo, porque a veces o el otro repartidor no aparece o no lo quiere llevar, y un repartidor es el que tiene que cobrar. Muchas veces había pedidos que había que ir a cobrar y eran de supermercados, y si estaba dividido podía llegar la ayuda, porque vos pedís una ayuda cuando excede los 6 8 kilos, y a veces salían las ayudas automáticas. No era que vos lo pedías, sino que salían ayudas automáticas, y, y me salía a mí que yo doy la ayuda, se lo llevo a la persona, y la persona está recibiendo las cosas y no las pagó todavía, y recién el primero que recibe el pedido original era el como que tiene que cobrar. Es decir, había problemas de logística. Con el peso también te cansa mucho, porque la mochila sola ya pesa 2 kilos, o sea, la mochila vacía pesa 2 kilos. Ahora recibí la nueva y creo que pesa más, la nueva inclusive. Em, y le fueron agregando, o sea, es una mochila, la verdad, que mejoran todo el tiempo. Pero bueno, en base a la experiencia, em, es interesante, porque a veces te puedes hacer como un grupo de compañeros también divertido, ¿no? Que te vas cruzando todos los días, que bromeas. O sea, es un trabajo individual, pero puedes tener buena camaradería entre personas y conocer gente, y, y hacerte un grupo de amigos, un grupo de trabajo. Por ahí, así un grupo de trabajo grande fue mi experiencia, aunque por ahí muchos piensan que son la competencia el uno del otro. No se trata de eso, porque muchos pedidos los dividíamos a propósito para que el otro tenga, y por ahí llevábamos todo y el otro le caía un pedido de arriba y eran 3 euros que se llevan de acá. Es decir, fue una experiencia buena, muy agotadora. También es una buena experiencia de cómo te mira la gente. Eh, Mucha gente te mira como que, como con lástima y con pena genuina, ¿no? Eso también es una experiencia, como mira a alguien que no tiene alternativa de otra cosa, ¿no? Que dice, está trabajando en esto, pobre. Es como que para mucha gente lo mira así también, como lo más humillante que hay. Otra gente lo mira más desde la humildad, y eso es una buena experiencia. Que la gente te mire así también, para saber qué se siente, ¿no? Estar como en el piso para muchos de la sociedad, y ahí como sobreviviendo. ¿Por qué? Porque es un trabajo cansador, físico, arriesgar la vida, porque estás todo el tiempo en la calle, expuesto al tránsito, y arriesgar la vida también psicológicamente. ¿Por qué? Porque uno puede entrar primero en la ambición de querer hacer más pedidos, ¿no? Más pedidos, más dinero. Entonces uno empieza a decir, bueno, si en una hora puedo meter 6 pedidos, por ejemplo, por decir un número, los sábados a la noche, viernes a la noche, y como era bajo demanda, viernes, sábado y domingo paga más. Pero durante la semana después pagas muchísimo menos, entonces se emparejaba. Pero bueno, entonces uno, esto que ve en los taxistas, eh, en los que manejan autobuses, colectivos, que estar todo el tiempo expuesto a la calle hace que vayas cometiendo imprudencias cada vez más grandes. Y la ventana de tiempo también es importante. Como estás cada vez más expuesto a la calle, decís, bueno, voy contrasentido, voy contra mano acá, corto por acá, entro por acá.
Entonces tus filtros, tus límites de imprudencia se van expandiendo. ¿Por qué? Por hacer más pedidos, pero si lo miras objetivamente es por entregar una pizza, una hamburguesa, determinadas cosas. Mi experiencia también con las propinas, al principio recibí y después cuando la gente te va conociendo es como que se va, eh, la empatía a veces se va rompiendo si no se desarrolla una relación. Es decir, si vos al cliente no le hablas, no generas una conexión y se empieza a repetir esto más robóticamente, no recibís este, propinas. ¿Por qué? Porque deshumanizas la relación, básicamente, ¿no? La deshumanizas y y te ven como un robot, como una máquina que se supone que tiene que hacer eso. Obviamente que también ellos no saben cuánto de responsabilidad para que llegue rápido el pedido está en vos, pero para que llegue lento también. Entonces, por ahí si la cocina fue lenta o se demoraron en entregarte algo o lo que sea, ellos pidieron en el peor momento porque otra cosa que aprendes en este trabajo es a ver cómo somos todos como robots. Esto que le digo, que cuando empieza el partido todos hacen el pedido, ¿por qué no lo hacen una hora antes o cosas así? Porque somos como cosas. Ahí vemos el pensamiento a escala, el pensamiento en masa, que todos tienen la misma idea al mismo momento. Y a veces es medio inexplicable, es medio misterioso también, de por qué tal día hay tal cosa, o el 14 de febrero que hay muchos pedidos de flores. Hay muchas cosas que es interesante aprender para el que tiene la mente un poquito más abierta del comportamiento humano, de cómo te miran, de cómo pedimos todo al mismo tiempo. Por ejemplo, también mucha gente que pide alcohol, lamentablemente, el tabaco, y eso era raro porque era más complicado, después lo quitaron. Al principio había como una cosa de tareas que te decía anda ya y comprar, pero no era algo que estaba integrado en la app, era algo que vos hacías eh, como, como una diligencia, como un trámite, como una ayuda en específico. Era una cosa muy analógica que finalmente lo quitaron porque era un problema, porque tenías que sacarle una foto al ticket y para la aplicación también perdía un repartidor haciendo eso. Y este esquema medianamente funcionó, pero se estaba comiendo la reputación de mucha gente alrededor. ¿Por qué? Porque ese repartidor, si la aplicación no le manda pedidos, no recibe. O sea que la aplicación te pone en un ranking y elige, entonces hay como una relación de amo y esclavo en eso. Entonces sos un falso autónomo, un falso independiente, porque si la aplicación no te manda, no trabajas. Entonces, había mucha gente que esto lo cuestionaba. También el tema impositivo, que por cada pedido se lleven el 40%, es un problema. Ahora, este sistema también funcionaba por los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos de que vos entregues el pedido rápido? Porque es comida, porque se enfría, porque hay un montón de cosas higiénicas que no pueden suceder. Por un lado, el repartidor no tiene ninguna certificación de manipulación de comida, entonces se lo dan en un paquete cerrado y ese paquete cerrado tiene que llevarlo lo más rápido posible. Ahora, si vos podés meter mayor cantidad de pedidos y ganás más dinero, ahí hay un premio, hay una recompensa por hacerlo. Pero si no podés, si no tenés ambición de si cobras simplemente por hora y cobras muy poquito por pedido, tu ambición por entregar la mayor cantidad de pedidos no está, es simplemente con el palo, es simplemente lo que te amenace tu jefe o lo que te trate mal. Entonces ahí hay algo de por qué también se paga por pedido, ¿no? Para incentivar que si vos haces más pedidos, la aplicación gana más dinero, pero vos también ganas más dinero. Ahora se pasó a un sistema de empleado, que no soy experto, pero cuando me enteré que iba a ser así, dije, vas a cobrar como un trabajo normal teniendo un riesgo extra. Y tampoco va a estar mi libertad de no ir a ciertas zonas, porque yo había ciertas zonas que por seguridad no iba, o porque me quedaba lejos, o porque era incómodo con el skate o con el patinete. Entonces, esa libertad, si ya sos empleado, no está.
tenés que hacer simplemente todos los pedidos que te llegan. Eso es lo que yo entendía, no sé si finalmente fue así. Tampoco sabía cuántos incentivos te iban a poner, cuántos bonus te iban a poner si completabas 50, 100 pedidos a la semana, los que sean, ¿no? Entonces, ahí saltó una alarma y dije, yo me tengo que ir de este trabajo, primero porque la espalda ya no me estaba dando, estaba ya al límite de lo que podía hacer mi cuerpo, no podía crecer más en el negocio. O sea, para crecer más tenía que endeudarme más en el sentido de una moto o algo, y yo lo veía que eso era como algo cíclico que no sale más. O sea, veía repartidores que eh, ya tenían una ventana de tiempo muy... y es algo que es incómodo, pero es el malo conocido, ¿no? Se genera como una relación tóxica que vos decís, bueno, me compro la moto y con lo que trabajo pago la moto y con lo que da, pero un vehículo hecho para eso se deteriora mucho, ¿no? Como un taxi, como un colectivo, o sea, vos te compras un vehículo, pero le vas a dar mucho uso y también eso requiere un mantenimiento, o sea, electricidad, no importa si es una moto eléctrica o no, le das mucha paliza porque le das muchos kilómetros. Entonces yo veía que si estaba más cómodo en ese trabajo, no sé si iba a tener la disciplina para salir y buscar algo más. En cambio, si seguía padeciendo el cuerpo, evidentemente iba a buscar algo. Pero, no sé, estos son elucubraciones porque me, me, me llegó esta noticia, tuvimos una reunión con la empresa, bueno, en ese primer momento pasaban un periodo de flotas y después iban a pasar a otros si lo de flota no funcionaba. La flota ya era como eh, una cosa de... las flotas era para que, como era tan grande el volumen para manejar, dijeron, bueno, primero que las flotas sean locales, entonces son empleados de una flota, Globo le paga a la flota y la flota es el policía malo, ¿no? Y el que iba a tener que reclutar y hacer esto, lo otro. Después de eso, las flotas creo que se abandonó y se pasó ya al sistema de Globo directamente, pero más allá de eso, a mí me llegó el pensamiento y me di cuenta de que esto no iba para más, de que era evidentemente ya en flota, ya los beneficios que yo estaba cómodo no iba a estar más, porque no iba a poder elegir los pedidos. En Uber sí siguió todo igual, en Uber Eats eran de gente más internacional que pedía, pero había muy pocos pedidos y no tantas tiendas adheridas. Lo bueno de Uber Eats que no manejabas efectivo, era todo tarjeta, todo digital. Y por ahí la gente que pedía Uber Eats me daba la sensación que daba más recompensa, ¿no? Más propinas. Por ahí una persona con una cultura anglosajona diferente daba más propinas. Los germanos también creo que daban más propinas. Y ahí me llegó la hora cuando me enteré eso de que pasábamos a flota y que esto iba y fue justo antes del verano. Y ahí dije, bueno, hasta acá ya hago mi amor por esto. Y ahí fue que decidí abandonar Globo, felizmente, ¿no? Y creo que esa fue mi experiencia. Por un lado, la calidad humana del grupo que conoces, de gente que conoces, por supuesto que conoces gente buena, gente no tan buena, mucha gente te trata bien. Conocí muchísimos arquitectura, muchísimas casas. La lógica es otra en España de cómo se organiza los espacios, por supuesto. Y, y- y aprendí mucho del pensamiento a escala, de cómo pensamos cosas y cómo somos cíclicos con el pensamiento también, y cómo hay cosas cíclicas que pensamos todos al mismo tiempo de una manera medio inexplicable, pero es como que todos venimos con una inercia y tomamos toda la decisión al mismo tiempo. Eso me pareció muy interesante de trabajar. De los comercios también he visto comercios cerrar, lamentablemente, de cómo McDonald's, el proceso de McDonald's, de cómo gente que trabaja bien en McDonald's la echan, porque hay gente que eh, tiene miedo que le saquen su lugar, de cómo McDonald's tiene un sistema de 45 días. Todo esto siempre en complicidad con el gobierno y ciertas leyes, ¿no?, que ayudan para eso. Como McDonald's tiene eso de rotación de personal los fines de semana, de todos los equipos que tienen que hacer un fin de semana y el fin de semana lo cubren mayormente también
con empleados temporarios que duran 45 días, y si le ven que tienen habilidades ambiciosas, es difícil que esa persona sobreviva y lo echan. Quieren personas un poco más obsecuentes, sin ambiciones aparentes, por lo menos, ¿no? Más dóciles. Hay todo un régimen militar en McDonald's, bastante malo desde la calidad humana, pero muy interesante para aprender, ¿no? De los sistemas, cómo se va evolucionando y todo eso. Bueno, podría estar hablando de esto horas, porque la experiencia fueron años, fueron 3 años, creo así, ¿no? Que estuve ahí, por lo menos. Sí, creo que sí, 3 años. Que estuve ahí repartiendo y aprendí muchísimo de los vehículos también, porque usé skate para repartir, usé monopatín para repartir, y estuve probando los límites también, más allá de que España tiene mejores pavimentos y mejores cosas, tiene mucho más cuestas, tiene temperaturas extremas también con el calor. eh, fue interesante, y también me ayudó la zona que estaba, que llovían muchos menos días de lo normal en cualquier parte del mundo, y entonces pude hacer un experimento bueno, con sacrificio de salud, por supuesto, que me cansé mucho la espalda, el cuerpo, pero el resumen fue positivo. Aprendí muchísimo, porque yo siempre estaba pensando en qué cosa puedo mejorar, qué cosa puedo ir mejorando de cada parte de mi proceso, e invertí en eso. También ahí aprendí más a reinvertir en mí, y en los procesos siempre lo tuve, ¿no? De mejorar los procesos de todo. Pero bueno, no sigo más. Si tienen alguna duda o algo, ahora recibí la mochila y el casco y todo eso, el kit, pero creo que es una cosa de despedida, ¿no? La voy a vender por Wallapop. Tengo muchas cosas para vender en Wallapop. Tengo el skate, tengo otra mochila. No, miren mi Wallapop, porque siempre tengo cosas buenas para vender. Nos vemos la próxima.